Estamos hablando hoy viernes de los mandamientos. Hemos hablado del pecado, porque el pecado es la desobediencia a los mandatos divinos. Cuando nosotros desobedecemos la autoridad civil, también estamos pecando, porque Dios pide que obedezcamos a las autoridades que Él ha puesto para que nos dirijan. Porque toda autoridad viene de Dios. Y Dios quiere que haya vida comunitaria. Y no hay comunidad si no hay cabeza que dirija. Por eso Dios, que quiere que la primera comunidad sea la familia, ha puesto en la familia al padre. El hombre es la cabeza del hogar. Él dirige y todos en la casa le obedecen. Le obedece la esposa, le obedecen los hijos. Ese es el plan de Dios. Y en toda sociedad hay una autoridad. Uno que dirige, que busca el bien de todos. A ese hay que obedecerle. Cuando yo desobedezco a la autoridad, desobedezco a Dios, porque es voluntad divina que yo me someta a la autoridad. Al hablar del pecado, hemos distinguido dos clases de pecados. El pecado original, que es el pecado del origen. Cuando empezó la humanidad, en el origen, se cometió un pecado, que fue el pecado de Adán y Eva. Y ese pecado se llama original, porque es el pecado que repercutió en la humanidad. En él se cumple lo de San Pablo. Por un hombre entró el pecado en el mundo. Adán pecó y todos quedamos convertidos en pecadores. Porque el plan divino era que lo que Adán recibía nos lo comunicara a nosotros. Dios le dio la vida divina a Adán, para él y para nosotros. Pero al pecar Adán, perdió la vida divina para él y también para nosotros. Por eso nacemos privados de la vida divina, que en otras palabras se dice, privados de la gracia santificante. Esa es la realidad que vivimos. En eso consiste el pecado original, pecado del origen de la humanidad, pecado de un hombre que repercutió en toda la humanidad, en todos los hombres que ha habido y en todos los que estamos y en todos los que vengan mañana. Todos pecadores por culpa de Adán. Ese pecado repercutió en nosotros, porque ciertamente quedamos privados de la vida divina, pero a la vez quedamos heridos, sujetos a la concupiscencia y a las malas inclinaciones. El otro pecado se llama personal. Es el pecado que una persona comete desde que tiene uso de razón. Porque para que haya pecado se necesita plena advertencia. Y plena advertencia no tiene sino el que se da cuenta, el que tiene uso de razón y sabe juzgar. Esto es bueno, esto es malo. Esto se puede, esto no se puede. Y a pesar de eso, decide y hace lo incorrecto. Ahí está el pecado personal. Persona que como que reflexiona. Y al reflexionar, mira. Y al mirar, cae en la cuenta. Esto es bueno, esto es malo. Y a pesar de eso dice, aunque sea malo, voy a hacerlo. Ahí está el pecado personal. Ese pecado personal puede ser pecado mortal o pecado venial. El pecado mortal se cumplen en él tres condiciones. Materia grave, plena advertencia, pleno consentimiento. Una persona que está dormida no puede decidir porque no se da cuenta, está dormida, está sonámbula. Una persona así no peca, aunque haga lo que haga. Una persona que no sabe esto es bueno o esto es malo y hace algo malo, no es responsable. Yo ni sabía que eso no se podía hacer y lo hice. Entonces, para que haya pecado mortal se requiere la materia grave, la plena advertencia y el pleno consentimiento.
Pero hay otros pecados que se llaman veniales, que se apoyan en la materia leve, con plena advertencia y pleno consentimiento. O materia grave, pero sin plena advertencia, sin pleno consentimiento. Yo cometí un pecado grave, pero estaba entredormido, como que me daba cuenta, como que no me daba cuenta. Ahí está entonces la pleno consentimiento, plena advertencia, no lo hay. Estoy sonámbulo, estoy privado, o estoy medio dormido, no me doy cuenta. El pecado que nosotros cometemos se llama personal precisamente porque es propio de la persona. Una persona que tiene uso de razón, que sabe juzgar las cosas, que comete un pecado con plena advertencia y pleno consentimiento, puede pecar o mortalmente si la materia es grave, o venialmente si la materia es leve. Se llama mortal porque quita la vida del alma. El que peca mortalmente pierde la gracia, pierde la vida divina. Y por eso el Apocalipsis dice, hay personas que tienen apariencia de vivos y sin embargo están muertos, porque han cometido pecados mortales. Y al cometerlos perdieron la vida que de Dios habían recibido. Ese pecado se perdona, como todo pecado que el hombre cometa, porque Dios quiere perdonar nuestros pecados. A eso vino Cristo. Y por eso precisamente en el Evangelio eso es lo que encontramos, como Cristo perdona pecados. Recordemos en Cafarnaún, cuando les bajaron por el techo un tullido, y al mirarlo colocado a sus pies le dijo, confía, hijo, tus pecados quedan perdonados. Y los que estaban allí se extrañaron, no dijeron nada, pero pensaron mal de Cristo. Este es un blasfemo. Solo Dios puede perdonar pecados. Y Cristo les hace entender, yo perdono pecados porque yo soy Dios. Yo tengo el poder de perdonar pecados, como tengo poder de hacer maravillas en favor del hombre. Y por eso les dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Que le perdono sus pecados o que se levante y camine? Pues para que ustedes vean que yo puedo perdonar pecados, le dice al tullido, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y de inmediato el tullido se levantó. Para que todos entendamos, Cristo tiene poderes divinos porque Él es Dios. Y porque es Dios, perdona el pecado. Esos pecados que Cristo perdona, también encarga a la iglesia de hacer lo mismo, de perdonar como Él perdona. Y por eso leemos el Evangelio de San Juan. En el capítulo 21 ya encontramos que el día de la resurrección por la tarde, Cristo se presenta a los apóstoles y les dice, la paz sea con ustedes. Y les muestra las manos heridas y el costado abierto. Y vuelve y les dice, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió, a ustedes los envío. Reciban el Espíritu Santo y sopla sobre ellos. Y luego les dice, los pecados que ustedes perdonen quedan perdonados. Y los que retengan quedan retenidos. Y la iglesia, que es maestra y que es la que interpreta la palabra divina, nos enseña que eso que dijo Cristo el día de la resurrección por la tarde a los apóstoles es precisamente la institución del sacramento de la penitencia. Cristo instituyó un sacramento para que la iglesia en su nombre perdone pecados. Y por eso los ministros de la iglesia, el Papa, los obispos, los sacerdotes, perdonamos el pecado. Decimos como Cristo, tus pecados quedan perdonados, vete en paz. Porque tenemos poder recibido de Cristo para perdonar pecados. O a veces tenemos que decir,
no puedo perdonarle, porque usted no está arrepentido. Usted se acusa de una falta, pero no quiere corregirla. Quiere seguir en las mismas. No se aparta de la ocasión. Por ejemplo, una persona que vive en unión libre se quiere confesar. Yo tengo que decirle, yo la puedo confesar, yo la puedo absolver, porque tengo poderes de Cristo para perdonar, con la condición de que usted se separe de la mujer con quien está viviendo el mal, o del hombre con quien está viviendo el mal. Si la persona que se confiesa me dice, me comprometo, me separo desde ahora mismo, puedo absolverla, está arrepentida. Pero si me dice, no puedo, imposible dejar a mi compañero o a mi compañera, entonces no puedo perdonar pecados, porque usted no está arrepentido como Dios quiere que se arrepienta el que quiere recibir el perdón de los pecados. Entonces así entendemos lo que dijo Cristo. Los pecados que ustedes perdonen quedan perdonados, y los que retengan quedan retenidos. Qué bueno entonces que hablar del pecado mortal y venial, caigamos en la cuenta. Esos pecados los perdona la Iglesia mediante el sacramento de la confesión. Por eso el Evangelio es la buena nueva, porque aunque nosotros somos pecadores, y el Evangelio nos hace caer en la cuenta de que estamos haciendo mal, porque a Dios le debemos obediencia, y al pecar nos rebelamos y decimos, no me someto, voy a hacer lo que yo quiero. Entonces, ese pecado de rebeldía, lo que es el pecado ciertamente, ese pecado se perdona cuando yo me arrepiento y la Iglesia interviene. En nombre de Cristo me perdona mis pecados. Y yo voy a quedar tranquilo diciendo, la Iglesia me perdonó, Cristo me ha perdonado. Porque hay otra idea que nos enseña el concilio. Los ministros de la Iglesia hacen presente a Cristo. Y cuando ellos administran un sacramento, no son ellos los que lo administran. Es Cristo que presente en ellos administra el sacramento. Pues siempre se ha dicho, cuando Pedro bautiza, es Cristo el que bautiza. Y cuando Pablo bautiza, es Cristo el que bautiza. Y así también en la confesión. Cuando yo me confieso con tal sacerdote, es Cristo quien me perdona. Y cuando me confieso con tal otro sacerdote, es Cristo quien me perdona. Por eso, la eficacia de los sacramentos. Ojalá entonces, reflexionando, caigamos en la cuenta de lo que es el pecado, que puede ser pecado original o pecado personal, que puede ser mortal o venial. Pero Dios nos dice, pero aunque tengan pecados, aunque sean los pecados numerosísimos, si se arrepienten, yo les perdono. Porque si el pecador viene a mí, yo lo acojo, yo le perdono, porque soy misericordioso y compasivo.